Bueno, continuamos. Yo creo que Juan ya nos ha presentado a Sara. Seguimos un poco abordando temas importantísimos en el concepto de la nueva ciudad sostenible o la ciudad sostenible que queremos con todas sus variantes temáticas. Y en este caso nos vamos a ir a un tema, no iba a decir nuevo, pero ya se ha ido abordando de manera indirecta en distintas charlas. En este caso nos acompaña Sara Perales Montperrier. Ella nos va a hablar de los sistemas de drenaje sostenible como solución urbana en la gestión del agua de lluvia y la inundación. 20 años de experiencia en España. Pues para quienes no la conozcan, Sara, ingeniera, consultora, especialista en sistemas de drenaje sostenible, que como saben es un tema que nos va a marcar un poco el futuro, sobre todo a los que nos gusta trabajar el agua. Especialista en gestión eficiente del agua, asesora técnica, redactores de infinidad de estudios e informes, diseño de desarrollo de proyectos de asistencia técnica, sobre todo concentrado en los temas de hidráulica urbana, de gestión de riesgos de inundación y gestión de proyectos de cooperación internacional asociada a esta temática. Sin más, espero que disfruten porque hay mucho que aprender de Sara Perales. Muchas gracias por la introducción, Santiago, y por haber hecho posible que hoy esté aquí con todos vosotros. Es un honor para mí. Y hoy, durante un ratito, pues voy a compartir con vosotros, si os puedo llamar así, si me lo permitís, mi experiencia en una gestión más sostenible de las escorrentías urbanas. Experiencia que empezó ya pues, en el año 2002, en 2002-2003 en el Reino Unido, donde tras terminar la carrera empecé a trabajar en una empresa multinacional, donde ya empezaban a aplicarse este enfoque de gestión sostenible de las escorrentías desde el origen. En la presentación de hoy voy a empezar dando unos conceptos generales y ya poco a poco iremos transitando hacia cuál es esta experiencia española que, según hemos podido documentar, empezó a finales de los años 90 en Sant Boi a través de un promotor francés que traía ya esa experiencia y que impuso que su desarrollo siguiera estos criterios, cuando en España realmente pues, prácticamente nadie los conocía ni nadie se los estaba exigiendo. Si alguien sabe de alguna experiencia anterior, por favor que nos lo diga, porque estamos recopilando todas las experiencias que podemos. Disculpe. Bueno, lo siento, esta diapositiva está dañada. No sé si me podéis poner quizá la otra presentación a ver si se ve bien, por favor. Es que la otra no se abre. ¿Y del otro USB? Bueno, lo que les quiero mostrar en esta presentación es cómo nuestra manera tradicional de urbanizar lo que ha hecho es romper completamente el ciclo natural del agua. Cuando en el estado natural el agua que cae en gran parte se filtra y discurre hacia las capas inferiores, alimentando nuestros acuíferos y con el flujo base alimentando nuestros cursos de agua, en parte se evapotranspira o gran parte también se evapotranspira y solo una pequeña parte discurre por las superficies. Cuando urbanizamos rompemos totalmente este ciclo natural y lo que hacemos es incrementar drásticamente, multiplicándolo por 9 o por 10, la escorrentía que circula en superficie, frenando y poniendo una barrera impermeable a que ese agua siga transcurriendo y alimentando nuestros acuíferos y el flujo base de los ríos, y reduciendo también la evapotranspiración, porque reducimos también drásticamente la cantidad de vegetación que tenemos en la ciudad. Eso hace que la escorrentía, en cuanto a caudales generados, sea mucho mayor. También el volumen de agua que abandona cada lugar es mucho mayor
y también la calidad de ese agua es más contaminada, porque durante muchos años se ha pensado en el concepto de dilución, de la calidad, o sea, pensando el agua como el agua de lluvia como limpia, cuando realmente el agua de lluvia barre nuestras calles y ciudades, recogiendo cantidad de contaminantes, sedimentos, hidrocarburos, metales pesados, etc. Entonces, nosotros debemos hacer frente a esos dos problemas. La cantidad de agua, lo que estamos haciendo, la manera convencional de gestionar ese flujo, y con el esquema que comentaba Juan anteriormente, es un esquema lineal, concentrado, donde yo capto tan rápidamente como puedo el agua, la conduzco con grandes conducciones aguas abajo y luego la vierto. Como deshacernos del problema, pero sin pensar que eso está generando otro problema allí donde la estamos vertiendo. Se generan problemas cuando las redes son unitarias, que es lo que ocurre en la mayoría de nuestras ciudades. Tuberías que contienen tanto el agua residual como el agua de lluvia, ni los sistemas de conducción ni las depuradoras son capaces de gestionar toda ese agua. A ver si ahora va. Son capaces de gestionar toda ese agua en el momento de la lluvia, y lo que pasa es que acaban llegando a nuestros medios receptores agua contaminada, como digo, residual mezclada con pluviales. Si son sistemas separativos, también estamos vertiendo agua sucia, porque esas pluviales que han recorrido nuestras calles son aguas contaminadas. Y además estamos perdiendo la oportunidad de integrar en esa gestión de agua otras dos patas muy importantes. Hemos hablado de cantidad, hemos hablado de calidad de las escorrentías, pero también hemos de hablar de la parte medioambiental y de la parte social que cualquier infraestructura debe considerar. Y los SUDs se basan en considerar esas cuatro patas en su concepción. ¿Me podéis pasar? No. Bueno, si solo es una no pasa nada, hay muchas más. Por otro lado, esa es la primera diapositiva. Fenomenal. Aquí tenemos lo que estamos hablando, estamos impermeabilizando, se producen problemas de inundación, vertidos de agua contaminada en los medios receptores. Esto es agua recogida de un invernal en la Universidad Politécnica de Valencia. Vemos como los primeros milímetros de lluvias son los que arrastran la mayor contaminación. Luego ya sí que el agua es más limpia, pero es muy importante gestionar esta contaminación. Por tanto, esos vertidos directos de las redes separativas de pluviales hay que mirarlos. Utilizamos grandes conducciones para transporte rápido, cuando a lo mejor el problema está más en esa red mallada de la que hablaba Juan. La solución está más por utilizar una red mallada como la que hablaba Juan y como ahora veremos. Se trata de aplanar de nuevo la curva. Lo que vemos aquí es el aumento de caudales producido por este sellado del suelo, la disminución del tiempo de concentración, mucho mayor volumen. Todo esto en naranja indica el volumen adicional que se está generando de escorrentía por la impermeabilización de los suelos y el sellado de los mismos. Y el reto está en utilizar este concepto que tanto hemos venido utilizando con la pandemia, de aplanar la curva, ¿no? de urbanizar, pero intentando mantener al máximo la hidrología previa al desarrollo urbanístico, de manera que podamos volver a este hidrograma que se producía antes de que nosotros actuásemos. Hay que mirar muchas más cosas, cómo diseñamos las ciudades. Normalmente las zonas verdes van a verter a las zonas impermeables, de manera que en cuanto llueve, los charcos y las escorrentías discurren por donde nosotros tenemos que andar, dificultando el uso de esas zonas, en muchos casos provocando muchos arrastres de sedimentos que
llegan a nuestro sistema de alcantarillado, de donde es muy difícil sacarlos porque es un sistema enterrado, no está a la vista y hasta que ya el problema no está en superficie, está tan saturado ya que crece vegetación, es difícil darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, se trata de cambiar la manera en que urbanizamos pensando en el agua. De manera que en lugar de captar y rápidamente llevarlo a medio receptor, y ahora estamos utilizando ya tanques de tormenta, etcétera, bueno, vamos a paliar un poco el problema y pensamos en soluciones al final de la línea. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla de una entidad que gestiona toda la red y como está todo muy controlado, al final le pongo un gran elemento que palia parte de los problemas que se están generando. En muchos casos esa será la solución más efectiva por el problema ya creado, pero desde luego hay que también poner en la balanza otras herramientas y desde luego no seguir replicando este problema en las nuevas urbanizaciones. No podemos concebir una nueva urbanización que lo que plantee es una nueva red de pluviales seguramente separativa, toda concentrada en un punto, un gran tanque de tormentas y un vertido a río con caudales y contaminación algo reducidos, quizá no suficiente. Tenemos que ir a integrar esa gestión del agua en el paisaje urbano y con la herramienta utilizando la naturaleza y todos los procesos que en ella se producen, replicarlos para realizar esa mejor gestión de la escorrentía desde el origen. Entonces, utilizaremos procesos de control de flujo, de detención, de infiltración, retención, aprovechamiento de ese agua para usos que no requieran la calidad del agua potable, filtración, biorremediación, etc. Se trata de crear y dar el paso a ciudades inteligentes del agua. Y en la imagen pueden ver todas las oportunidades que nos presenta el espacio urbano, tanto público como privado, para empezar a gestionar el agua desde el origen. Aquí, por ejemplo, vemos pues cubiertas vegetadas, jardines de lluvia a pie de bajantes que pueden recoger las escorrentías que bajan por las bajantes, parte de la zona verde pública deprimida, de manera que ahí se pueda almacenar temporalmente el agua, estructuras enterradas, donde hay más problemas de espacio, en las zonas de biorretención, en las medianas, es repensar el espacio urbano para que nos brinde múltiples beneficios ecosistémicos y que sean espacios multifuncionales. Pues es una mediana que nos ayuda a gestionar el tráfico, pero a la vez es una infraestructura hidráulica que nos ayuda a gestionar las escorrentías, laminándolas, tratándolas desde el principio, infiltrándolas si es posible. Entre ellos, desde luego, un factor determinante es la permeabilidad del suelo. Y bueno, ya que me adelanto aquí en este punto, estamos intentando reproducir la hidrología previa. Evidentemente, si estamos sobre un terreno muy arcilloso, donde esa permeabilidad es muy baja, pues a lo mejor el objetivo no debe ser infiltrar el agua, pero sí que podrá ser captar, laminar, tratar esas escorrentías y ya limpias y laminadas, conducirlas hacia el punto que esté aguas abajo, ya sea un barranco o el colector de pluviales que ya verterá ese barranco, pero con un agua, como digo, caudales laminados y agua tratada. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de drenaje sostenible? Pues hablamos de muchos tipos de soluciones, y acciones estructurales y no estructurales, porque como ahora luego veremos, no todo se trata de construir, y entre las estructurales pues podemos encontrar estas: cubiertas vegetadas, pavimentos permeables, cunetas vegetadas, jardines de lluvia, balsas de laminación e infiltración, pero habrá otras actividades o acciones que también contribuirán a una mucho mejor gestión del agua de lluvia,
que no se trata de hacer obra, como es, por ejemplo, la legislación o hacer un buen planeamiento o hacer una limpieza de calles eficiente. Esas acciones también son parte de los sistemas de drenaje sostenible. Y entonces hemos de entender el conjunto de cosas que construimos con cosas que nos ayudan, que no es una construcción, pero sí que nos ayudan a que el resultado sea mejor. Y iré comentando alguna cosa durante mi intervención. Ya en el año 2006, durante un proyecto con financiación europea, pero que involucró a ciudades de todo el mundo, entre ellas Brasil, por ejemplo, el proyecto Switch, se realizó esta imagen como conceptualización de la ciudad que realiza una gestión integral del agua. Y de aquí me gustaría destacar dos aspectos. El primero y el más importante, del que también se ha estado hablando durante estos 2 días, es la gobernanza. Y por eso sitúa al ayuntamiento en el centro de todo. Es la gobernanza en mayúsculas, entendida no solamente como los que nos gobiernan, sino como los que también somos gobernados. Y en esto tenemos mucho trabajo que hacer. Estamos acostumbrados a dividirnos por especialidades, pero también por áreas de trabajo, ¿no? Y es muy típico y es una de las mayores barreras que tenemos que vencer para que esto realmente sea una realidad de nuestras ciudades, el que los ayuntamientos dejen de comportarse como silos estancos. Cada área, cada departamento mira a su área, valga la redundancia, y entonces el que está encargado de movilidad solo mira movilidad, el que está encargado de agua solo mira agua, el que está encargado de parques y jardines solo mira parques y jardines, y no hay permeabilidad entre estos departamentos. Esta permeabilidad es necesaria en cualquier aspecto de la ciudad, pero para la gestión del agua de lluvia es importantísima, porque sin eso, como habréis podido empezar a intuir, pues no podemos potenciar los sistemas de drenaje sostenible, porque al final son infraestructuras que nos conciernen a todos. Tienen una parte vegetada, pueden ser, como hemos visto, medianas, son parte de la estructura viaria y están gestionando agua. Entonces, esa coordinación entre los diferentes departamentos va a ser fundamental si queremos que este enfoque sea una realidad en nuestro país. El otro aspecto que me gustaría destacar de esta imagen es que ya en el 2006 se promulgaba, entre otras cosas, el empleo de estos sistemas de drenaje sostenible, que por otro lado ya habían sido ampliamente desarrollados en otras partes del mundo, como es Estados Unidos, el Reino Unido o Australia, que es fijarnos en esta esquinita. Y ahí podemos ver cómo se propone que efectivamente el agua de lluvia no sea captada y rápidamente vertida a una red enterrada, sino que se empiece a gestionar aprovechando ese agua para riego en pequeños aljibes, incluso a nivel de casa unifamiliar, cubiertas vegetadas, pavimentos permeables, zanjas de laminación e infiltración, etc. Se trata de pasar de una economía lineal a una economía circular y restaurar la capacidad natural de drenaje de las ciudades mediante retención, infiltración, almacenamiento de agua para su uso posterior aprovechándolo, tratar esas aguas, realizar una gestión adaptativa. Si pensamos en cómo diseñamos nuestros sistemas de alcantarillado y de saneamiento y de redes de pluviales actualmente, pues las diseñamos para que sean capaces de transportar un caudal pico de una tormenta de diseño de cierto periodo de recurrencia. Y estamos viendo que estamos ante un clima cambiante. Entonces, lo que va a pasar y lo que está pasando
no solo por este motivo, es que nuestras redes se quedan obsoletas, ya no son capaces de protegernos con esa intensidad. ¿Cuál es la solución? Levantar toda la ciudad y cambiar todas las redes y hacerlas más grandes. ¿Cuánto nos va a durar esa solución? ¿10 años más? ¿Lo tendremos que volver a hacer? Se trata de que esas redes ahora nos sigan sirviendo porque les llegue menos agua, porque la estamos detrayendo de la que les llega directamente. Y la detraemos porque la estamos almacenando, laminando, infiltrando desde el origen. Además, estas infraestructuras, que son infraestructuras, las de drenaje sostenible, pues generalmente, sobre todo las que son de origen, más pequeñas, nos permiten que puedan ser ampliadas también en un futuro si las condiciones así lo aconsejan. De manera que un jardín, pues a lo mejor lo podemos deprimir 20 centímetros más o lo podemos ampliar algo más, le podemos poner almacenamiento subsuperficial y así adaptar esa necesidad de gestión de pluviales con los cambios futuros. Esto es una parte. Evidentemente, las redes también se quedan sin capacidad porque cada vez la ciudad va creciendo, el tronco sigue y le vamos añadiendo cada vez más escorrentías. Esa es otra parte por la que las redes también se quedan sin la capacidad necesaria. Y otra parte muy importante es cerrar este ciclo del agua mediante la sensibilización. Me gustaría destacar también la necesidad de monitorizar las experiencias que vamos realizando, y ahora hablaré de este aspecto en una serie de proyectos europeos en los que he estado involucrada, porque al final todos somos un poco, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Entonces hay una cantidad ingente de experiencias a nivel internacional, pero es bueno ir recopilando experiencias cercanas y que el funcionamiento y el buen funcionamiento de las mismas no solo sea, no, pues parece que está funcionando, sino que podamos tener datos que así lo demuestren. Aquí les pongo otra definición de qué pueden ser los sistemas de drenaje sostenible como estrategia de adaptación al cambio climático, pero también como mejora de la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. Y en la imagen de abajo ven un trozo de una calle recientemente remodelada en Sevilla, donde la empresa municipal de agua, Emasesa, sea consciente del problema que tenemos, pues apuesta firmemente por los sistemas de drenaje sostenible. Y apuesta tanto con medidas estructurales como con medidas no estructurales. Esta es una medida estructural. Tenían que renovar la infraestructura hidráulica, el colector de saneamiento de una de las calles según su programación y lo que hicieron es, bueno, voy a hacer la zanja o voy a extender un poco más mi actuación, voy a trabajar también sobre la piel de la calle y en lugar de restituirla pues un poco más bonita, un poco más moderna, con 2 arbolitos más y sin pensar en una funcional adicional, pues ya le incluyo esa remodelación pensando el espacio urbano como infraestructura y metiéndole, entre otras, la gestión del agua de lluvia desde el principio. Entonces, así tenemos zonas de biorretención que gestionan el agua del viario. En otros tramos tenemos pavimento permeable, en las zonas de aparcamiento y, por ejemplo, el carril bici está construido con hormigón poroso sobre una subbase de gravas que también permite esa gestión de las escorrentías desde el origen. En este caso, el terreno era muy impermeable, con lo cual el vaciado de las infraestructuras es a través de un tubo dren que ya recoge esas aguas filtradas y laminadas y en este caso las conduce hacia un aljibe y ya solamente el rebose de ese aljibe sería el que entraría a la red de saneamiento.
Podríamos decir que, por poner algunos puntos destacados, un poco en resumen, de los sistemas de drenaje sostenible, que son soluciones basadas en la naturaleza, que supone una gestión descentralizada. Estamos actuando en cada punto de la ciudad, allí donde la gota toca el suelo y no solamente al final de la línea. Es una gestión a la vista de los ciudadanos, lo cual supone una oportunidad educacional y, como veremos, intentamos que en todas nuestras actuaciones existan carteles informativos y didácticos que expliquen por qué esa zona verde, ese jardín, está encharcado durante 5 horas. No es que nos hayamos equivocado, es que lo hemos diseñado para eso, porque preferimos que el agua esté 5 horas en un jardín, que no pasa nada, que no que el agua esté aguas abajo, donde van todas las escorrentías, inundando un garaje y con grandes consecuencias económicas. Entonces, es muy importante la labor didáctica y la colaboración con la ciudadanía en el diseño de estos espacios. Es pensar el agua como un recurso y no como un residuo del que nos queremos deshacer rápidamente. Es integrar esta gestión del agua de lluvia en el paisaje urbano, invirtiendo en espacios multifuncionales. No solamente es una infraestructura hidráulica o no solamente es un jardín, sino que son las dos cosas a la vez. Hay diversidad de técnicas, como ahora iremos viendo y ya les he comentado alguna, pero las soluciones han de ser específicas para cada ciudad, pues efectivamente no llueve lo mismo en Manchester que en Valencia, ni es lo mismo que se recoja agua de una zona de aparcamiento que de una zona peatonal por la cantidad de contaminación que puede tener. Y no se tiene el mismo espacio para integrar SUDs en el casco urbano que en una zona de ensanche. Entonces, en cada caso, tendremos que ver qué solución es la más eficiente y tendremos que dimensionarla y diseñarla para ello. Por tanto, la vegetación o las dimensiones de los SUDs van a ser diferentes en cada una de estas situaciones. Además, por lo que también comentábamos un poco de los promotores, pues cada vez los promotores están buscando más diferenciarse y son ya muchos los que optan por obtener certificaciones de sostenibilidad como LEED o BREEAM, etcétera, que están totalmente enfocados en cuanto a la gestión del agua de lluvia hacia este enfoque de laminar, retener, en origen, tratar las escorrentías. Entonces, pues muchos de nuestros clientes son privados que quieren realmente urbanizar o construir su nave o el desarrollo que sea con estas bases de sostenibilidad, y la gestión del agua de lluvia es uno de los puntos. Los SUDs nos aportan resiliencia frente a inundaciones, resiliencia frente a sequías. Lo pueden leer, no me voy a entretener en este aspecto más. La reducción del efecto isla de calor, de los que todos somos ya conscientes y que en estos días, por lo menos en la península, estamos ya cansándonos de tanto calor que está haciendo, y es que se ve, o sea, cómo todos buscamos andar, aunque sea un tramo más largo, elegimos una calle u otra para transitar dependiendo de si tiene vegetación o no, porque todos lo notamos, ese efecto isla de calor y cómo la vegetación lo reduce. Y también reducir el consumo energético de gestión del agua urbana, porque si hay menos agua que ingresa a una red de saneamiento unitaria, menos agua pluvial, pues menos agua que tendrá que bombearse, menos agua que tendrá que depurarse. Y también, si aprovechamos ese agua pluvial para riego, pues menos agua que tenemos que traer de abastecimiento. Un segundo. Por tanto, estamos ante la necesidad de un cambio de paradigma, de manera que no se trata de dejar el territorio como está, sino que al urbanizar respetemos esas funcionalidades que tenían. Y en cuanto al tema del agua de lluvia, pues que intentemos reproducir esos patrones de permitir la infiltración, la evapotranspiración, el aprovechar el agua en aljibes, etc. Estos son unos esquemas de la guía de drenaje
en Estados Unidos se llama infraestructura verde de San Francisco. ¿Y a qué nos referimos con cambio de paradigma? Pues nos referimos a cambio de paradigma en la gestión del agua de lluvia urbana, a traer esa gestión a la superficie, no solamente contar con grandes infraestructuras enterradas, y vemos cómo pues, podemos tener pequeñas jardineras a la base de los laterales de los edificios que nos capten esas correntías de las cubiertas, que por otra parte es la gran superficie, el 50% de la superficie de las ciudades son cubiertas, o sea que es muy importante actuar en ellas y podemos actuar tanto en las mismas cubiertas, haciendo cubiertas vegetadas, cubiertas aljibe, como en los aledaños de las viviendas, gestionando esas escorrentías. Zonas de biorretención, está en San Francisco, que está gestionando tanto el agua del aparcamiento como el agua del edificio municipal que está al lado. Estamos hablando de, como decía, de cambiar la manera en la que construimos y en la que urbanizamos. ¿Por qué tiene que verter el agua, la escorrentía que cae sobre esta rotonda, a la parte impermeable y rápidamente conducirla al alcantarillado? ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no? Esta es una avenida en Washington, D.C. ¿Por qué no hacemos que esta escorrentía vaya a la mediana, vaya a la zona verde y sea allí donde se lamine, se trate, se infiltre en su caso? Porque vamos a invertir cantidades ingentes de dinero en infraestructuras que solo van a usarse o solo van a ser útiles durante 1 o 2 veces al año, cuando podemos invertir en parques inundables que se inundarán y harán su función de gestión de agua esas 2 veces al año, pero los 363 días restantes servirá como una zona verde, una zona recreacional, incluso una zona educacional. Y quiero enfatizar que no digo que no tengamos que hacer los depósitos de tormenta, porque habrá momentos en los que será la solución más óptima. Pero hay más herramientas para hacer frente al problema que ya hemos creado y que tenemos que evitar seguir creando. Y claro, nos referimos a un cambio de paradigma de cómo nos relacionamos entre nosotros también y qué criterios utilizamos para la toma de decisiones. No se trata de ver, esta es la urbanización, ahora me dice el ingeniero de qué diámetro es el tubo y cuánto me cuesta. No, es un proceso participativo desde un inicio, desde situar dónde están las zonas verdes, desde el inicio del planeamiento, y que no solamente tenemos que pensar en el agua y en el dinero, que también, sino en el consumo energético, en el servicio al ciudadano, en el medio ambiente, en la energía que vamos a consumir, en la calidad de las aguas, etc. Nueva York es una de las ciudades que hace ya mucho tiempo decidió que efectivamente había que realizar este cambio de paradigma, y en el año 2010 el Plan de Infraestructura Verde de Nueva York cambia su plan de inversiones y hace que, para evitar los combined sewer overflows, las descargas de los sistemas unitarios, que como sabemos son los que contaminan gravemente nuestros medios receptores y que en nuestro ordenamiento nacional se van cada vez exigiéndonos que vayamos reduciéndolos, porque la Unión Europea pues va a empezar a poner multas o más multas de las que está poniendo. En cualquier caso, para reducir esas descargas de los sistemas unitarios, hasta el año 2010 el plan que tenía Nueva York era ampliar colectores, realizar grandes tanques de tormenta, ampliar la capacidad de depuración de las ciudades, etc. Y lo que se plantea en el año 2010 es que parte de esa infraestructura gris es necesaria y hay que hacerla, pero otra parte se puede cambiar y podemos empezar a construir una infraestructura hidráulica que además nos reporte otros beneficios ecosistémicos. De manera que, en lugar de esperar muchos años hasta que ese tanque esté construido y de repente entra en funcionamiento, nos da un beneficio y luego sigo construyendo el siguiente,
puedo ya empezar a hacer pequeñas actuaciones, son más sencillas, más rápidas, y que entran en funcionamiento antes, que es una suma de beneficios, no es una infraestructura todo el beneficio, sino que voy sumando beneficios, pero que a largo plazo me da también más beneficios que reducir las descargas de los sistemas unitarios. El mismo plan sigue Filadelfia, y aquí también se piensa en el empleo. Realmente esas grandes infraestructuras las van a construir grandes empresas con técnicos especialistas que generalmente vendrán de fuera de la ciudad a construirlas, mientras que Filadelfia, que tiene más del 35% de la población por debajo del umbral de la pobreza, es capaz de formar a ciudadanos en las tareas de construcción y mantenimiento de los sistemas de drenaje sostenible, lo cual es un beneficio más del simple hecho de reducir esas descargas de los sistemas unitarios. Y ya empezamos a hablar de España. Como punto de partida, les quería poner este gráfico que no espero que lean en detalle, pero es un artículo que publicamos recientemente que publiqué con otros tres investigadores de las universidades de Cantabria, de La Coruña y de Valencia, que son tres grupos que han estado trabajando ya durante muchos años con los sistemas de drenaje sostenible. Y hicimos una recapitulación de cuáles son las experiencias que se han ido recogiendo en España, como les decía, aquella primera de Samboy, porque un promotor francés quería ser sostenible en su desarrollo, como estaba haciendo en Francia. Otras experiencias, aparece alguna experiencia puntual en Madrid en 2003. Personalmente, yo regreso de Nueva Zelanda en el 2006 y ahí ya el Ayuntamiento de Barcelona estaba intentando hacer cosas, pero era como todavía muy conceptual, sin una base de cálculo, y empecé a trabajar con ellos para hacer realidad esas ideas, y ahora luego presentaré varios casos de Barcelona. Barcelona es una de las ciudades que más SUDS ha implementado y con unos diseños muy interesantes, casi todos o muchos de ellos realizados por el arquitecto municipal Roberto Soto. Y en este artículo también veíamos un poco la relación del desarrollo de los SUDS con otras cuestiones de ámbito social, económico y político que han tenido lugar en estos años en España. Ahí está la referencia por si alguien no tiene nada que leer cuando esté de vacaciones, pues ahí tenéis una referencia. Otra recopilación de experiencias, esta vez en español, es en el monográfico que la revista de Obras Públicas del Colegio de Caminos dedicó en marzo del 2019 a los sistemas de drenaje sostenible y cuyos artículos luego se presentaron en una jornada de drenaje sostenible de la red SUDS que luego les comentaré. Algunas de las experiencias que vamos a ver ahora también están ahí, pero hay muchas más y, como digo, no solamente de construcción, sino también de gobernanza. Por ejemplo, aquí el Ayuntamiento de Barcelona explica la formación de la Comisión de Sistemas de Drenaje Sostenible en el Ayuntamiento, porque se dan cuenta que ya llevan muchos años trabajando, por una parte, parques y jardines, haciendo SUDS, sin llamarles SUDS, pero porque son soluciones lógicas a problemas que se encontraban. Por ejemplo, no tengo cota para sacar las aguas de mi jardín y entonces hago una zanja de infiltración, pongo un geotextil, unas gravas y el agua por ahí se pierde, ¿no? Es un poco también recuperar cosas que hacíamos ancestralmente. Esto no es ninguna caja negra, nada que es difícil de entender. O sea, es todo bastante simple. De hecho, si los SUDS fueran lo que hacemos normalmente, veríamos una aberración ir a un sistema convencional, ¿no? O sea, ¿para qué tengo, como explicaba también Juan antes, para que me cae una gota de lluvia al lado de un árbol, pero yo me la meto en un tubo, la llevo a la depuradora, la trato, la traigo con otra tubería y riego el árbol?
si nos planteáramos ese cambio de paradigma de lo que hay ahora, de los SUDs a lo que hay ahora, pues nos rompería un poco los esquemas. Sin embargo, para todos es muy difícil salir de nuestra zona de confort, del build as usual. Estamos cómodos, vale, no es perfecto, pero es lo que solemos hacer. Y el lento desarrollo de los SUDs en España, porque claro, yo pienso, bueno, en el 2006 estábamos haciendo cosas en Barcelona, porque estamos 15 años después, donde la mayoría de nuestras ciudades nos está aplicando este concepto. Pues porque al final es salirnos de nuestra zona de confort, abrir nuestras miras, colaborar mucho más con los diferentes agentes, y a todos nos cuesta ese cambio. Bueno, no he querido extenderme en el marco legislativo, solamente comentar que ya a nivel internacional, ya a nivel europeo, se va apostando desde hace muchísimos años por esa gestión desde el origen y naturalizada del agua de lluvia, que ya en el año 2016, en un Real Decreto de diciembre, a nivel nacional se exige que las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general deben introducir sistemas de drenaje sostenible para no incrementar el riesgo de inundación aguas abajo, o sea, mantener la hidrología previa al desarrollo, y eso ya es exigencia. Decirlo de pasada, por ejemplo, Sevilla tiene una ordenanza por la que todo desarrollo tiene que gestionar sus aguas parcialmente dentro de su parcela, porque le limitan el caudal que tiene que verter para la lluvia de diseño de Sevilla. Entonces, durante 2 años esa exigencia fue una recomendación, y con la experiencia el Ayuntamiento ya decidió pasarla a exigencia. Está el tema legislativo, está el tema también de que estos sistemas pues habrá que diseñarlos, y entonces pues mucha gente tiene que saber de esto, porque si no nos vamos a ir perdiendo oportunidades, vamos a seguir regenerando plazas, regenerando calles y volviendo a cometer los errores del pasado. Entonces, el objeto de estas guías, que son guías básicas, como su nombre indica, y que hemos elaborado para los ayuntamientos de Madrid en el 2018, Castellón de la Plana en el 2019 y la más reciente es la de Valencia en el 2021, pues lo que dan son unas pautas muy básicas para una actuación en una plaza, en un tramo pequeño de calle, que ya tienen su saneamiento, y lo que queremos es reducir esa aportación de agua de lluvia al colector, pues que no perdamos esa oportunidad, y nos dan unas pautas básicas con unos números y unas ecuaciones muy sencillas para que podamos realizar esas actuaciones y no perder esas oportunidades, porque si no es un espacio urbano en el que hemos invertido dinero y que en otras cosas estará mejorando, pero que en el agua pues no ha habido un adelanto y sigue contribuyendo a los problemas que tenemos. Entonces, para desarrollos más amplios, etcétera, pues ya se necesita un cálculo más detallado, pero la existencia de estas guías sí que hace que no perdamos oportunidades. Os invito a consultarlas, están disponibles en las páginas web de los respectivos ayuntamientos. Quería hacer un apunte especial también al tema del mantenimiento. Los SUDs necesitan un mantenimiento como cualquier infraestructura. Hemos visto el Imbornal ese totalmente colmatado y que hay que limpiar. Pues los SUDs también no son las mismas operaciones y depende de cada SUD, y no tengo tiempo para alargarme, pero el tema es que tenemos que contar desde el primer momento con el mantenimiento. Tanto por qué mantenimiento se va a hacer, pero también cómo se va a hacer, cómo se va a acceder a ese sitio, cada cuánto se va a tener que realizar el mantenimiento, qué se va a hacer con los residuos que recojamos. Todo eso hay que pensarlo. Y como digo, se ha de empezar a pensar el mantenimiento desde las primeras etapas del proceso de diseño. Aquí vemos una imagen clara de no pensar en el mantenimiento. Si tenemos un pavimento permeable al lado de un talud que
cuya erosión arrastra los sedimentos hacia el pavimento permeable, pues lo va a colmatar rápidamente. Entonces, hay unas reglas de diseño del pavimento permeable, que es poca la superficie adicional a la propia que le puede verter la escorrentía para evitar esa colmatación. El pavimento permeable lo diseñamos con un factor de seguridad de 10, nada lo diseñamos con un factor de seguridad de 10, pero el pavimento permeable sí, por ese problema de la colmatación, de manera que inicialmente tiene 10 veces la permeabilidad necesaria a la inicial, de manera que si se va colmatando con el tiempo seguirá funcionando. Y es fundamental que evitemos colocar pavimento permeable aguas abajo de una zona que pueda arrastrar sedimentos, porque evidentemente o vamos a tener que mantener constantemente o ese pavimento no hará las funciones que necesitan. Y bueno, ya pasando a las experiencias prácticas, comentar que el año 2008 pedimos al proyecto LIFE una subvención para demostrar, como les decía antes, demostrar que los sistemas de drenaje sostenible también funcionan en el Mediterráneo. Porque, claro, una de las primeras pegas es, sí, esto va muy bien en climas donde la pluviometría es de una intensidad baja, llueve constantemente, pero claro, aquí en el Mediterráneo, donde las lluvias son muy fuertes, una gran intensidad, y que hay mucho periodo de tiempo seco, pues aquí no funcionan. Bueno, pues hicimos este proyecto europeo que involucró a 2 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Estuvimos nosotros como empresa de ingeniería. Estuvo la Universidad de Abertay de Dundee en Escocia como experto internacional de traspaso de conocimiento. Y luego la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea como miembro de difusión, por la importancia también de difundir las experiencias. Se crearon grupos de trabajo, se construyeron pilotos, todos con sus carteles, se monitorizaron, ahora vamos a ver algunas de estas gráficas, se siguen realizando visitas tanto para profesionales, estudiantes, colegios, etcétera. Este es el concejal y lo que decíamos antes también, ¿no? La importancia de que la corporación municipal apoye estas iniciativas y le dé un seguimiento. Pues esta corporación municipal ha apostado durante tiempo, porque estamos en el 2021 y ellos siguen en el gobierno, y sigue apostando por este enfoque. Y el concejal se implica en las visitas de estudiantes a los SUTS. Y esta involucración le valió a un municipio de 11.500 habitantes a recibir el premio en la categoría Ciudad Sostenible en la categoría Gestión del Agua en el año 2015. Estos son los gráficos, que hay que explicarlos, pero que demuestran la eficiencia de los SUTS. Lo que hicimos en este aparcamiento, que es un pavimento permeable, aquí os podéis hacer una idea de la permeabilidad. Estamos vertiendo una cuba y el agua se filtra rápidamente. Comparamos la escorrentía que salía de este aparcamiento con la de un invernal cercano que recogía agua de una zona impermeable. Las líneas azules es la pluviometría, las líneas rojas es el agua que sale del invernal y la línea verde, que apenas se ve, es la escorrentía que genera el pavimento permeable. Entonces, ahí vemos la gran cantidad de escorrentía en caudal y en volumen que dejamos de verter a la red. Esto es una cubierta vegetada en un colegio. Actuamos sobre colegio por el tema educacional también, que los niños ya desde pequeños vean esta nueva manera de gestionar el agua. Actuamos solamente en una parte de la cubierta, la otra la dejamos igual y comparamos los resultados. Entonces, ante un mismo evento de lluvia, ¿cómo responden? Es una cubierta invertida de gravas, con lo cual ya retiene parte de la escorrentía, pero aún así esta es la diferencia. La negra es la de gravas, la roja es la vegetada. Mucho menor volumen de agua y mucho menor caudal vertiendo a la red. Bueno, esto se hizo con un proceso de transición estructurado y era importante medir el cambio y cómo se va avanzando. Concatenaron 2 proyectos europeos y cómo se va avanzando y venciendo esas barreras de los primeros momentos. No me voy a entretener, esta imagen está dañada, pero en este proyecto es un proyecto colaborativo de sentar en la mesa
a gente del ayuntamiento, a diferentes profesionales, a la asociación, a ciudadanos de la asociación de vecinos del barrio que se iba a estudiar, que era el barrio universitario, y con ellos trabajamos cómo se podrían transformar las oportunidades que nos daban algunas zonas del barrio. Por ejemplo, trabajar con estas orejetas que son zonas muertas como zonas de biorretención, o esta zona también sin uso que pudiera convertirse en una zona de biorretención también, un jardín deprimido que gestionase el agua no solo de la que le cae encima, sino de parte del viario que tiene aquí. Y entonces es muy importante cómo en estas sesiones, en estos talleres, el que te puedas sentar con compañeros de otros departamentos, con profesionales del exterior, con los ciudadanos, a buscar soluciones a los problemas, pues es muy enriquecedor y muy beneficioso para la ciudad. Vaya, bueno, pues creo que algunas diapositivas no están muy bien, pero hay acciones que no son estructurales, como decía, como las de los estudios. Esto es un estudio de cómo incorporar los SUDs a la ciudad de Barcelona, que forma parte del Plan de Recursos Hídricos Alternativos de Barcelona. Soy consciente del tiempo, entonces voy a ir un poco rápido y luego, si quieren, podemos volver a alguno de estos casos. Otro proyecto en Barcelona, aquí tenemos una urbanización donde todas las aguas, tanto las del edificio como de las zonas peatonales, van a verter a estos cuencos deprimidos que podrían haberse construido elevados, pero como estamos pensando en cómo gestionar el agua integrada en el paisaje, pues hacemos llegar a estos cuencos, madre mía, a estos cuencos tanto las bajantes de los edificios, como digo, como la escorrentía superficial. Estos cuencos permiten el almacenamiento de una lámina importante de agua en tiempos en lluvias muy fuertes de escorrentía para su infiltración, y solo el rebose es el que llega a la red de saneamiento después de haber pasado por una cadena de SUDs. Unos cuencos están concatenados con los siguientes. Este es el tubo que viene del cuenco anterior, en este caso es porque hay bastante pendiente. Entonces los vamos poniendo uno detrás de otro, y ya en el punto más bajo es donde se produce el rebose a la red. Esta diapositiva quería mostrar la laminación que se produce en estos cuencos. Bueno, disculpad que he tenido un problema. En mi ordenador se veía perfectamente, pero no sé qué ha pasado al grabar la presentación, que la ha destrozado. Esto es otro proyecto muy interesante. ¡Ay, qué pena! Esto es otro proyecto muy interesante. Bueno, aquí podemos ver el tema de los carteles en las actuaciones. Aquí se ve, aunque no lo podrán apreciar, cuál es el esquema, y es que tanto las aguas de los edificios como la de los pavimentos van a verter a estas grandes zonas vegetadas para su laminación y su infiltración. Entonces es muy poquita el agua que vierte a la red de colectores de saneamiento unitario de Barcelona. Estas zonas de biorretención, asimismo, tratan la escorrentía de los viales. Esto es en el modelo como ante eventos de precipitación muy fuertes, intensidades altas, durante volúmenes importantes de precipitación, estos sistemas responden muy bien, recortando el 85% de los caudales pico. Pero no es importante solamente cómo funcionan para la lluvia de diseño, sino cómo funcionan a lo largo del año. Entonces, a lo largo del año vemos que, por ejemplo, para este ejemplo, no se produce vertido a la red, sino que la urbanización es capaz de gestionar toda el agua. La línea azul es la lluvia, la línea verde es el agua que se va infiltrando en esos parterres. Otro proyecto emblemático más reciente es el de la calle Cristóbal de Moura, es uno de los ejes verdes de Barcelona, el primer tramo. Aquí vemos cómo creamos estos parterres deprimidos que gestionan el agua del pavimento impermeable que tienen alrededor, y los sobrantes se conducen a una red de pluviales que a su vez está conectada a otro depósito
de laminación e infiltración como el que ven en la figura. Entonces, aquí combinamos laminación en superficie, otra vez esas infraestructuras multifuncionales, es un parque, una zona de juegos que permite la captación de escorrentías, y debajo tenemos estas celdas de polipropileno estructurales que tienen una capacidad portante, lo que nos permiten este tipo de cajas de drenaje que les llamamos es que para un mismo volumen de excavación nos permitan acumular mucha más agua. El hueco que crea es un 95% de la excavación con esto está disponible para el agua, mientras que si, por ejemplo, solo lo rellenásemos de gravas, los huecos serían un 35%, un 30-35% de volumen. Pero bueno, en cada caso pues veremos lo que es más interesante. Este proyecto, este es Roberto Soto, del que les hablaba anteriormente, recibió el premio Albert Serratosa del Colegio de Caminos y la Fundación Caminos en la edición del 2020. Más proyectos en Madrid, este de la urbanización de la nueva sede del BBVA, donde la escorrentía se trata de utilizar superficies poco impermeables en la medida de lo posible, pero la escorrentía que generan se conduce con zanjas de infiltración, o sea, con zanjas de dren. El agua ya captada y filtrada se conduce a depósitos de infiltración, donde aquí sí el agua se infiltra y solo el rebose es conducido a la red. Este es el aspecto de otra de las zanjas integrada en la zona verde. Otro proyecto en Madrid. Otro proyecto en Madrid al que le faltan unas cuantas fotografías, este parque, donde también toda la gestión del agua concatenada con diferentes zonas de laminación e infiltración. Este proyecto cuenta también con una parte de huertos urbanos, que también el drenaje está realizado con zanjas de drenaje. Bueno, se lo pueden imaginar, no sé si lo han visto por la televisión, el Wanda Metropolitano. Todas las playas de aparcamiento están realizadas con pavimento permeable. Las que son para estacionamiento de vehículos están con hormigón poroso sobre una capa de gravas. Ah, mira, nos han aparecido fotografías de los carteles. Y también tenemos aquí el estadio. Magia. Bueno, como les decía, las plazas de aparcamiento son hormigón poroso. Aquí ven cómo no se refleja el árbol, aquí sí, porque sí que hay agua en superficie. La escorrentía de la parte impermeable drena hacia la permeable. El agua se acumula en la zona de gravas, que además le da capacidad portante al aparcamiento. Y la laminación, el agua que está en ese 35% de huecos, esa laminación hace viable este desarrollo, porque la infraestructura de canalización de escorrentía que existía en las inmediaciones no era capaz de absorber el aumento de caudales que es derivado de esta impermeabilización o urbanización. Sin embargo, aquí tenemos una solución que nos permite seguir utilizándolo como aparcamiento, pero que nos permite también con esa misma infraestructura laminar las escorrentías. Esto es una solución de pavimento permeable, esta es otra, adoquines impermeables, pero permeables por junta, que no son adoquines convencionales separados, sino son unos adoquines especiales que están trabados, que nos dan esa resistencia, pero que se han construido y diseñado para que tengan esa permeabilidad entre las juntas. Estamos trabajando también con las directrices que van a tener que seguir los proyectos de urbanización de Madrid Nuevo Norte en cuanto a la gestión de pluviales. Madrid Nuevo Norte, como saben, es una urbanización de 3 kilómetros cuadrados de extensión y se ha dividido en 4 ámbitos y se quiere obtener
y ya están precalificados para la obtención de los sellos de calidad LEED y BREEAM. Y entre otros aspectos, como les decía, pues está el tema de la gestión de las pluviales. Entonces, estamos en estos momentos terminando de elaborar cuáles son esas directrices de cuánta agua se tiene que captar desde el origen, cómo hacerlo, dadas las secciones con las que se está trabajando en Madrid, dadas las parcelas, cómo se han dividido, etcétera. Y bueno, aquí tenemos una reproducción del modelo hidráulico que utilizamos para comprobar los resultados a nivel de diseño, si son los esperados, integrando estas infraestructuras de drenaje en las secciones de diseño. Para nuevos desarrollos, como les decía, no hay que seguir creando el problema. Entonces, se trata de reproducir la hidrología previa desde el inicio. Y este es otro desarrollo que acabamos de presentar en San Sebastián de los Reyes. En Valencia, como les he dicho, está la guía de drenaje sostenible, se presentó en el año 2021 y en ella se presentan ya diferentes ejemplos que existen en la ciudad. Entre ellos, este del interior de parcela de la avenida Ausiàs March, donde vemos estos charcos. Entonces, ahí es importante la educación de que estos charcos no es que no está funcionando el sistema, sino al revés, o sea, está funcionando. Y lo hemos diseñado de manera que no vaya a crear problemas como aparición de mosquitos, por ejemplo. ¿Y por qué no va a crear problemas de aparición de mosquitos? Porque hemos calculado que ese agua tiene que evacuarse por infiltración o a través de un tubo DREN en menos de 24 o 48 horas es lo que trabajamos. Los mosquitos empiezan a aparecer a las 72 horas. Entonces, es muy importante que si confiamos en la infiltración, hayamos comprobado con ensayos de campo la permeabilidad del suelo y utilizamos además un factor de seguridad y que hayamos calculado cuál va a ser el tiempo de vaciado con esa permeabilidad del terreno para que realmente esto no esté más tiempo del previsto. También se actúa en naves logísticas, bien con infraestructura naturalizada o por la falta de espacio con infraestructura enterrada. Y en todas las partes, evidentemente, las imágenes que he mostrado en el día de hoy pues no tendrán nada que ver con los SUDs de Canarias, pero los conceptos sí que son los mismos y tendremos que adaptar las soluciones. Estamos trabajando, entre otros, en el Sport Boulevard de Riad, que son 135 kilómetros de desarrollo a través o con la excusa de un carril bici, y ahí estamos implementando estos conceptos. Y ya terminado, es importante la difusión de las experiencias. Nosotros intentamos, tanto con artículos de periódico, de revistas, publicación de artículos en revistas más o menos científicas o de difusión, esto es ya en la Expo de Sevilla, de Zaragoza, la Expo del Agua, ya exponíamos las primeras experiencias en España. Esta es la jornada que les comentaba. Un apunte sobre la red SUDS. Es una red de personas que estamos interesadas en este enfoque de gestión sostenible de las escorrentías. Por ahora es un grupo de LinkedIn, pero también recientemente, bueno, lo presentamos en Valencia, hay una página web donde están las presentaciones de las 3 jornadas que hemos tenido hasta el momento en 2017, 2019 y 2021, que además tiene un mapa de los SUDs en España, que pues, os invito a consultar, pero también a medida que vayáis, espero, seguramente ya algunos de vosotros los habéis implementado, sistemas de drenaje, pues nos gustaría tener vuestro feedback y llenando España de puntitos de experiencias ya realizadas. Todos somos necesarios para el cambio y es muy importante que hablemos entre nosotros. Este es un ejemplo de un taller que tuvimos dentro del curso de drenaje sostenible
que en su segunda edición se está dando para los técnicos municipales del Ayuntamiento de Valencia tras la publicación de la guía, donde pues un conjunto de personas de diferentes áreas municipales, pues desde actividades, evidentemente la gente del agua, urbanismo, parques y jardines, mantenimiento, etcétera, se sienta a plantear soluciones a los problemas de la ciudad. Y desde aquí pues, les quiero invitar a que esto también se haga en Las Palmas. Y como reflexiones finales, comentar que los SUD son una herramienta muy potente de mitigación, pero sobre todo de adaptación al cambio climático. Es necesario ese enfoque holístico y que nuestras estrategias de renaturalización de ciudades contemplen los diferentes aspectos, movilidad, pero también gestión del agua y contando con todos los actores, y que es muy importante difundir las experiencias exitosas y las no exitosas, porque de los errores se aprende más que de los éxitos, para que cada vez más ciudades se unan a este movimiento de restaurar su capacidad de drenaje. Aquí tienen mi contacto para cualquier cosa que quieran consultar, preguntar en el futuro, y muchísimas gracias por su atención.